Entonces, ahí está. Guía de repaso número 2, retroalimentación, biología, primero medio, 20 del 10. ¿Listo? Vamos al objetivo, dice reforzar los aspectos más importantes sobre la fotosíntesis y la respiración celular. ¿Ya? Bueno, veamos entonces, comencemos al tiro con la guía. Dice, rotule. Rotular implica colocar el nombre, en este caso la estructura. Ya. Y aquí yo me equivoqué, repetí estas dos letras. Así que a esta colóquenle E. ¿Ya? Entonces ahí está la A, que señala esa parte. La B, que señala esto. La C, que señala esto. Eso. La D, que muestra eso. Y la E tendría que ser eso, yo no la puedo cambiar acá. ¿Ya? Aquí tendría que ir una letra E. ¿Listo? No me fijé y fue muy rápido todo. ¿Ya, chiquillos? Ya, veamos ahora entonces, comencemos con colocar los nombres. ¿Ya? ¿Qué estructura es la que se está mostrando acá? El interior del No, cloroplasto. no, pero la estructura Ah, representada se denomina todo esto. ¿Cómo se llama? ah, ¿Cómo se llama eso? membrana externa. No, todo esto. Esto es un organelo. ¿Cómo se llama este organelo? Todo. Ah, cloroplasto. Ese es el cloroplasto. Entonces, la estructura representada se denomina cloroplasto. Ahora, una pregunta. ¿En serio Dígame. así están perfectos los círculos del cloroplasto? No, lo que pasa es que esto es una esquematización Ah, ya, está bien. y más aún si son membranosos. Las membranas son como, no son rígidas. Por lo tanto, no es así la perfección. Entonces, no, esto está esquematizado, se esquematiza para que uno lo pueda entender mejor y pueda como tener una idea de cómo son, porque tampoco pasamos viendo cloroplastos, difícil es que podamos como verlo, ¿ya? No es posible, pero es complejo, ¿ya? Bueno, veamos entonces. Vamos se supone que ustedes en la guía tenían espacios abajo donde Sí. tenían que colocar los nombres. Yo aquí voy a colocarlos al lado nada más para que sea más fácil. ¿Ya? Listo. Comencemos con la letra A. ¿Qué señala la flecha A? ¿Cómo se llama esta parte del cloroplasto que está señalada por por la flecha A? Membrana externa. Esa es la membrana externa. Voy a ponerlo abreviado, membrana externa. Listo. Correcto. Después, sigamos con la letra B, la flecha B. Es todo esto lo que me está señalando, que está en un color verdecito más clarito. ¿Qué nombre recibe esa parte del cloroplasto? Espacio intermembrana, algo así. No, está señalando eso, Ah, está señalando eso, todo eso. membrana interna. Esa es la membrana interna, Ay, ay, ay. ¿ya? Después la letra C, me está mostrando todo esto que yo aquí estoy poniendo puntitos. Si ustedes se fijan, todo esto, eso es lo que me pretende mostrar. ¿Cómo se llamaba esta parte del cloroplasto? Estroma. El estroma, que en el fondo es un espacio que contiene este contenido interno que es el estroma. ¿Ya? Entonces, el estroma es como un material
que se compone de diversas moléculas, se compone de agua, se compone de proteínas, hay diversas moléculas que están constituyendo el estroma. Y en el estroma se producen también muchas reacciones químicas, ¿ya? Eso es una A. Listo. Después la D, que era, vamos a poner D a esa, y este va a ser la E. Aquí lo Silencien los micrófonos aquellos que tienen mucho ruido en su casa ya. Listo. Letra D, que me está mostrando todo esto. ¿Qué nombre recibía este conjunto? Eso es una pila, ¿no? Una pila de esas cosas, ¿no? Una pila. ¿Cómo se llamaba esa pila? Grana, Grana. Entonces, esa es la grana. Y los Y, chiquititos eran y los tilacoides. chiquititos, exactamente, que es lo que me señala la flecha E, me está mostrando estas especies como de discos, que están formados de membrana, porque si ustedes se fijan aquí en membrana que se extienden me forma estos discos. Esos discos se llaman ¿cómo? tilacoide, Tilacoides Tilacoide. era estroma, algo así. No, puede ser el tilacoide. Este es un tilacoide. Aquí, por ejemplo, aquí yo voy a contar 1, 2, 3, 4 tilacoides y el de abajo 5. Aquí hay más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tilacoides que se apilaron para formar esta grana. Tilacoides. Tiene sentido, tiene sentido. ¿Ya? Es el tilacoide. ¿Listo? Ahora, recordemos entonces que el cloroplasto es un organelo formado por dos membranas. Ahora, pueden ser más alargados, pueden ser más redondeados los cloroplastos. Estas dos membranas son una membrana externa y una membrana interna que se prolonga en el interior. Y esa membrana interna es la que da origen a esta especie como de saquitos membranosos que son los tilacoides. Y más aún estos saquitos membranosos están apilados y forman lo que se llama la grana. ¿Ya? Entonces aquí hay una membrana intergrana. Esta membrana se extiende entre granas, ¿ya? Que es como una misma prolongación del tilacoide que se sigue extendiendo. ¿Listo? Bueno, y lo otro, que ¿por qué el cloroplasto es verde? Por la planta. No, es al revés. Es al revés de los cristianos. A ver. La planta es verde por los cloroplastos, porque los cloroplastos tienen algo que lo hace ser verde. ¿Qué es lo que Ah, tiene? ¿Qué es lo que tienen los cloroplastos que son verdes? no Ya, sé. ¿no? No, yo no sé, profe. A ver, espérame. Ya. Yo voy a borrar aquí para que no se me confundan. Voy a borrar esto de acá. Ya. ¿Qué es lo que es la clorofila? ¿Lo que le da el color o no a la hoja? Exactamente. La clorofila es un pigmento de color verde que está en... Yo lo voy a poner, espérenme a ver. Lo voy a poner de color... No, ahora no me quiere escribir mi lápiz. Ya. Bueno, la clorofila está en los tilacoides. ¿Ya? Esta clorofila es de color verde, pero yo la voy a poner aquí, la voy a llenar de puntitos rojos para señalar que la clorofila está en los tilacoides. Ahí está, se encuentra. ¿Ya? Y eso es lo que hace que el cloroplasto sea verde y la planta sea verde. La clorofila no está libre por ahí al interior de las células ni al interior de la planta misma, está dentro de los cloroplastos y más aún, la clorofila está en los tilacoides, dentro de los tilacoides. ¿Ya? Listo. ¿Pudieron colocarle los nombres a las flechas? Las letras, perdón. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya. Sigamos entonces. Vamos a la otra figura que se muestra a continuación. Ya. ¿Qué nombre recibe esta estructura, este organelo? ¿Cómo se llamaba este organelo? mitocondria, Esa es, ¿no es cierto?
la mitocondria. Así que acá vamos a colocar la mitocondria. ¿Listo? Y ahora, la mitocondria también es un organelo que está formado por membranas. Veamos ahora acá. Partamos por la letra B. Voy a partir desordenado. Letra B. ¿Qué me muestra la letra B? Las flechas B. La B, ¿Qué me está mostrando? Me está mostrando espérame un poco, tía. ¿qué me está mostrando acá la flecha, esta flecha B? Membrana externa. La membrana externa. También tiene una membrana externa. Y esta membrana, todo lo que yo estoy mostrando aquí con el lápiz, esta membrana externa es lisa. Entonces esta es la membrana externa. Uf, membrana externa. Listo. Después, ¿qué muestra en C? La flecha C me está mostrando esto, acá. Todo eso. ¿Qué es lo que, cómo se denomina todo eso? Toda esa región, aquí, así. ¿Qué nombre recibe? Matriz. Esa es una región, un espacio, ¿no es cierto?, que se denomina matriz mitocondrial, ¿ya? Y que también es similar al estroma, o sea, toda esa parte por donde yo pasé el lápiz o el cursor, toda esa parte contiene algo, no está así vacío, y eso se denomina matriz mitocondrial. ¿Ya? Listo. Aquí se producen muchas reacciones químicas también en esa región. Listo. Después, A. ¿Qué me está mostrando A? Está mostrando eso. Eso es lo que está adentro, ¿no? Exactamente. Es todo esto que está La aquí. matriz. No, la matriz era esto, este espacio. Aquí yo estoy mostrando esto, que incluso ahora lo estoy pintando. Las crestas. Esas son las crestas mitocondriales, correcto. ¿Viste acá? Si yo paso el lápiz, esa es la cresta mitocondrial. ¿Ya? La cresta mitocondrial, ¿de qué está formado? De matriz. No, pues, Ah, no, no, no. Membrana interna. de la membrana interna. La membrana interna entonces forma las crestas mitocondriales. ¿Ya? Entonces, nada, estamos mostrando las crestas mitocondriales. Y luego me queda D, que sería todo esto. Fíjense ustedes, ahí voy a rayar ahora, espérense, voy a sacar estas rayas de acá para que no me entorpezcan. Entonces, vamos a ver la letra D entonces, ¿qué me estaría mostrando? Me está mostrando todo eso, La letra D. la D, eso, El espacio. el espacio, espacio intermembrana, así se denomina ese espacio, porque está entre la membrana externa y la interna. En letra D estaría el espacio interviene de entre, intermembrana. ¿Listo? Ya. Ahora, nosotros encontramos mitocondria en todas las células de nuestro organismo, en todas las células que son animales, vegetales, todas las células eucariotas encontramos entonces mitocondrias. No olvidemos eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿No? como esa parte como que se dobla, así como Esa parte como que se dobla, esas son las crestas mitocondriales, que es la membrana esas serían las interna que crestas. se está como replegando. ¿Ya? Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Es la membrana
Piensa, imagínate una caja de zapatos y que tienes un papel, ya, la caja de zapatos en sí es la membrana externa, ahora tienes un papel alargado que lo empezaste a plegar y lo metiste dentro de la caja, esa sería la membrana interna. Y todos estos pliegues que te quedan hacia adentro, ya, son las crestas mitocondriales. ¿Listo? Entonces puedes dejar paradito ese papelito dentro de la caja. Entonces ese es nuestro modelo de mitocondria para entender, porque difícil es que uno lo pueda ver. O sea, y hay imágenes que te muestran, o sea, microfotografías que te muestran a las mitocondrias, pero hay muchas que no son en volumen, sino que son en plano. Entonces uno lo ve como un dibujo, ¿ya? Se ve como algo oscuro así, un dibujo, no te muestra el volumen, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Vamos ahora a el ítem 2. Dice, ¿verdadero o falso? Ya. La fotosíntesis es un proceso que ocurre en todos los seres vivos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Todos los seres vivos hacen fotosíntesis. Nosotros hacemos fotosíntesis. No. No. Ah, ¿ven? Hay que preguntarse. Si dice todos los seres vivos, todos. Ya, todos los reinos, incluye todos los reinos. ¿Hacemos fotosíntesis? No, por lo tanto es falso. Ya, ¿y cuál es la justificación? ¿Cuál es la justificación a esto? De que nosotros no reproducimos oxígeno. Ya. No todos los seres vivos, por ejemplo, las personas en general. ¿Quién más? ¿Quién más no hace fotosíntesis? Los animales. Somos animales. Los animales, ¿quién más? ¿Qué cosas no tienen o no tenemos que no podemos hacer fotosíntesis? Los cloroplastos. Cloroplasto, pues, ¿no? o mejor aún, clorofila. Porque Pero no tenemos de eso. aquí la reina de la fiesta es la clorofila. Esa es la reina de la fiesta. Porque hay seres vivos que hacen fotosíntesis y no tienen cloroplasto, pero sí tienen clorofila. ¿Ya? Y en los seres vivos que tienen los cloroplastos, la clorofila está en su interior. ¿Ya? Así que no olvidemos eso. Entonces, es un proceso que ocurre en todos los seres vivos, falso, y solo aquellos que tienen clorofila lo pueden hacer. Ya. Vamos a la número 2. Dice, para que se produzca la fotosíntesis se requiere la presencia de agua y oxígeno. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Necesitamos oxígeno para hacer la Falso. fotosíntesis? ¿Verdadero o falso? A ver, la persona que dice falso, ¿cuál sería la justificación? También se necesita dióxido de carbono. Ya, ¿y necesitamos oxígeno para hacer la fotosíntesis? No, No. Entonces, falso. Se necesita agua, necesitamos dióxido de carbono. Y también necesitamos, ¿qué es lo que es energía eso? solar. Energía luminosa. ¿Ya? Ahora, en cuanto a materia, necesitamos agua y CO2. Pero debe estar presente la energía luminosa para que se pueda realizar. Listo, vamos a la tercera. Dice, la clorofila es un pigmento que está presente en todos los seres vivos que realizan fotosíntesis. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? La clorofila es un pigmento que está presente en todos los seres vivos que realizan fotosíntesis. Verdadero. Ese sería verdadero. ¿Listo? Preguntas. ¿Qué dudas hay hasta acá? No, yo tenía dudas sobre el oxígeno porque yo pensaba que era como más o menos un poco lo que necesita la planta, pero al final no. La planta necesita oxígeno, No, pero me para refiero realizar otro proceso, no la al otro fotosíntesis, proceso. El otro otro proceso. proceso, que es la respiración. ¿Ya? Las plantas hacen fotosíntesis, pero no van a ocupar en ese proceso. Se va a ocupar en otro proceso, se va a ocupar el oxígeno. Entonces hay que tener cuidado. Debemos tener cuidado. Ya. Listo. Me parece bien. Sigamos entonces. La número 4.
Dice, los cloroplastos y mitocondrios tienen en común que presentan su propio ADN, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Y los demás que dicen, a ver, los cloroplastos y mitocondrios tienen en común que presentan su propio ADN, ¿Verdadero? verdadero. Son, aparte, bueno, nosotros en algún minuto mencionamos, el ADN lo tienen todos los seres vivos. Y nosotros tenemos ADN en nuestras células en el núcleo. Y ahí tenemos gran cantidad de ADN. Ahora, en las mitocondrias y en los cloroplastos también hay ADN, pero hay una cantidad pequeña. Y lo otro que tiene este ADN que está al interior de mitocondrias y cloroplastos, que es un ADN circular. Ya, forma como un anillito, así como un ADN cerrado, una molécula que es alargada, pero está cerrada. Ya. En cambio, el ADN que nosotros tenemos en el núcleo es un ADN también formado por cadena, ¿no es cierto? La molécula está formada es una molécula con forma de cadena, pero está abierta. Y la otra diferencia, como les decía, también hay una gran cantidad en el núcleo. En cambio, en mitocondria y cloroplasto sí hay, es verdad, por eso es verdadero, pero, ¿no es cierto? Hay pequeña cantidad y se encuentra, ¿no es cierto?, un ADN que es circular o como un anillo. Ya. La número 5 dice, la fotosíntesis es de gran importancia para los seres vivos ya que se produce glucosa exclusivamente. ¿Verdadero o falso? Bueno, ahí dice que la glucosa es el producto, es producto de la fotosíntesis, que es lo único que produce. Y eso es de gran importancia, ¿verdadero o falso? Falso, también produce oxígeno. Entonces tendría que ser, entonces, falso. Oh, Lo que hace ser a la fotosíntesis importante es que no solamente produce glucosa, sino que también produce oxígeno, que es el no, oxígeno que usamos que para... no, que no produce exclusivamente No produce glucosa. solo glucosa, sino que produce además oxígeno. Y eso lo hace ser tan importante. Esto, el que produzca glucosa, pero también el que produzca oxígeno. ¿Ya? Después dice, la fase oscura y fase clara de la fotosíntesis dependen de la presencia de energía luminosa para ocurrir. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya, o sea, necesita la planta para hacer la fotosíntesis, ¿no es cierto? Necesita energía luminosa en esta fase que se llama fase clara y en esta otra fase que se llama fase oscura. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen pequeños? Eh, me, me, ¿eh? Me confundí un poquito. Ya, la fotosíntesis la podíamos separar en dos fases, una que se llamaba fase clara y la otra que se llama fase oscura. Esta ocurre primero, esta ocurre después. Y la afirmación dice que ambas fases dependen de la presencia de energía luminosa. ¿Ya? Eso es lo que Ah, me ya, dice. ya, ya, ya. ¿Verdadero o falso? ¿Es así o no? Yo digo que sí, verdadero. Es falso. ¿Cuál es la única fase que necesita luz para producirse? La fase clara. Nada más. La fase oscura puede ocurrir en presencia de luz, pero no la necesita. Puede que haya luz, ¿cuánto está ocurriendo? Puede que no haya luz porque ella no va a ocupar energía luminosa. En donde se ocupa energía luminosa es en la fase clara. Así que, Profe, tuve un problema técnico. ya. No, Entonces, por mientras siga. entonces, es falso porque solo se necesita energía luminosa en la fase clara, nada más. Esta no la necesita. Listo. Después dice, el CO2 se transformará en glucosa. Dice que en la fotosíntesis se va a transformar en glucosa. ¿Verdadero o falso?
La glucosa es una molécula que se obtiene como producto de la fotosíntesis. ¿Alguien se acuerda la fórmula química de la glucosa? Espera que lo debería tener anotado por acá. Eso hay que sabérselo. Bueno, la glucosa está formada por átomos de carbono, por átomos de hidrógeno, por átomos de oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono? 12. Ah, perdón, 6. 6. De estas son 12 y de oxígeno son 6. Una molécula de glucosa entonces está formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, esta es verdadera. El dióxido de carbono se va a transformar en glucosa. Profe, entonces ¿cómo se dice? La fórmula es 6 de carbono. C6, la fórmula es C6, H12 Ya que no vi bien el 6. o 6. Esa es la fórmula de la glucosa, la fórmula química, porque la glucosa es una molécula. ¿Ya? Ahora dice, la glucosa es una molécula orgánica que es usada por los seres vivos para que les proporcione energía. ¿Verdadero o falso? ¿Se utiliza para que nos proporcione energía? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? Oh, que me quedó choca la línea. ¿Verdadero? Verdadero. Recuerden ustedes que a través de un proceso que se llama respiración celular, nosotros transformamos la glucosa para que nos proporcione energía química. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Vamos a borrar todo porque o si no va a quedar muy feo. Ya, vamos a las otras preguntas. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Niños? ¿No? Sigamos. Completación de oraciones. Dice, escriban en el espacio la información que falta. Ejemplos de organismos que realizan fotosíntesis son. ¿Cuáles serían ejemplos específicos? A ver. ¿Qué se les digo? Las plantas. Las algas. Ya, las plantas y las algas. Ya, correcto. Después dice, el experimento de Van Helmont tuvo una duración de 5 ya, años. 5 años, correcto. Después dice, el ADN es una molécula que se compone de... De nucleótidos. Exactamente, está compuesto de nucleótidos. Muy bien. Después dice, Van Helmont realizó su experimento Para ver el aumento de peso de una rama. O sea, en eso consistía su experimento. Pero ¿para qué hizo el experimento? Y en realidad no era una rama, era un arbolito. O sea, un arbolito, pero ¿Para qué hizo el experimento? ¿Qué quería confirmar él? A ver. si no mal me acuerdo era como que dependía de agua. O sea, en realidad esa es la conclusión a la cual él llega. En el fondo él buscaba averiguar debido a qué crecía, ¿ya? Y por lo tanto de qué se alimentaba, ¿no es cierto?, la planta, ¿ya? Ahora dice, en su experimento, entonces, Van Helmont realizó su experimento para determinar, ¿no es cierto?, en el fondo, finalmente, de qué se alimentaba la planta, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, permitía que creciera la plantita. Ahora, en su experimento Van Helmont utilizó una planta que es un organismo autótrofo, lo cual significa que, ¿qué significa que sea autótrofo? Que no puede hacer su propia comida o depende de otro para alimentarse. Y las plantas, Dependerían del agua y carbono. Algo más o menos así, más o menos. ya, pero es al revés. Es al Ay, revés de los cristianos. Las plantas son autótrofos porque ellas pueden producir su alimento. No solamente las plantas, las algas, algunos protozoos, o sea, todos los organismos
que realizan fotosíntesis, ¿no es cierto? Son autótrofos. ¿Ya? Entonces, es un organismo autótrofo, lo cual quiere decir que son capaces de producir su propio alimento. Esos son los autótrofos. Ahora, la conclusión obtenida por Van Helmont era, o fue en realidad, ¿cuál fue esa conclusión? Que era autótrofo. No, él no llegó a esa. No, es otra cosa. Me confundí. Tiene que ver con lo que dijiste antes. ¿Qué fue lo que planteó después de todo lo que observó y saca sus conclusiones? ¿Qué fue lo que planteó entonces? ¿De qué planteaba él que se alimentaba y podía crecer la planta? ¿De qué cosa? Del agua. Del agua. ¿Por qué? ¿Por qué él pensaba que era el agua? Me pilló ahí. ¿En qué consistió su experimento? Tiene que estudiar el experimento de Van Helmont porque Era vos de qué se alimentaba. Ya, pero ¿qué es lo que fue lo que hizo para saber de qué se alimentaba? Porque uno era el propósito y otro es lo que se hace. Regar Ponerle la planta. Ah, perdón, Regar regar la la planta. planta. Regar la planta, ¿no es cierto? Él la cuidó, vio que no interviniera nada más, de hecho le tapó la tierra para que no pudiese ingresar nada, ninguna cosa, y lo único que hacía era regarla. Entonces, ¿por qué él pensó que la planta en el fondo se alimentaba y podía crecer debido al agua? Porque fue lo único que le agregó, ¿ya? Ya que lo único que le agregó fue agua, nada más. Ahora, estaba equivocado, pero bueno, en las investigaciones se hace uso de ¿qué? Cuando hacemos una investigación, ¿se hace uso de qué? ¿Cómo se llama lo que se utiliza cuando uno hace una investigación? ¿Qué nombre recibe? Para poder hacer una investigación. ¿Qué se utiliza? Tienen que estudiar, niños. No han estudiado. Quedan en evidencia. El método científico. Entonces, cada vez que se hace una investigación, se aplica el método científico. ¿Ya? Es como un conjunto, ¿no es cierto?, de etapas o pasos que se siguen para poder desarrollar esta investigación. Sigamos, dice. Ya, vamos a las preguntas ahora. Dice, ¿qué caracteriza al organismo heterótrofo? De que son capaces de producir su propio alimento. Esos eran los autótrofos. Esos son los auto. La palabra, a ver, el prefijo auto, ¿qué significa? ¿Qué significa auto? Es de que se hace solo o algo así como automático, Por sí solo, autónimo. por sí mismo. Sí, eso. Eso. Y autótrofos, por sí mismo. Trofos viene de alimento. Autótrofos, Que se alimenta solo. que produce su propio alimento. En cambio, los heterótrofos son todo lo opuesto. No, o sea, son los seres vivos que no pueden producir su alimento. Por lo tanto, ya, nosotros, que somos animales, ¿somos autótrofos o heterótrofos? Pues podría ser de dos maneras, porque técnicamente nosotros no generamos alimento, pero al ir al supermercado, comprar una salchicha, meterla No, en no el estamos horno, haciendo alimento ahí, pues Clemente Bonasco. Nada pues, de técnicamente. Cuando nosotros hablamos de las plantas, nosotros dijimos que hacían un proceso que se llamaba ¿cómo? fotosíntesis. Fotosíntesis. Y a través de ese proceso ellos producían materia orgánica que era la glucosa. Y de pasadita eliminaban oxígeno. Esa glucosa es la materia orgánica que ellos la van a convertir o transformar en otras materias. Y a su vez, esa materia, de esa materia ellos se van a alimentar. Pero la tienen que formar primero y eso lo hacen a través de la fotosíntesis.
Ahora, ¿nosotros podemos hacer fotosíntesis? No y sí. No. A ver, Clemente Bonasco, acá no hay no y sí. Tal vez. O es sí o es no. Es que hay No hay mucha gente. término medio. Nosotros, o sea, usted tiene clorofila y es verde. No. Ah, si usted tuviese clorofila sería verde, pero además del color, el chiste que tendría es que no tendría que ir al supermercado y podría hacer fotosíntesis. ¿Se da cuenta? Pero ¿y si me pongo a tomar solcito? Sí, va a ser vitamina D Ah, y se va a acalorar, nada más. Pero fotosíntesis no hace porque usted no tiene clorofila. Ya, no tiene ese pigmento. Y no es solo porque no sea verde, sino que no tiene ese pigmento que le permite poder captar la energía luminosa, transformarla en energía química y luego crear, ¿no es cierto? Crear la glucosa y materia orgánica a partir de. No lo puede hacer. ¿Ya? Así que, insisto, no es sí y no. Es no. No tenemos clorofila, no podemos hacer fotosíntesis. Y como no podemos hacer fotosíntesis, no somos autótrofos, somos todo lo contrario, somos heterótrofos. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es el objetivo de la investigación científica? ¿Para qué sirve la investigación científica? para analizar cosas que no sabemos y descubrir cosas nuevas. Ya, en el fondo la investigación va a saber, ¿no es cierto?, para averiguar sobre algún tema en particular. Para eso nos sirve la investigación científica y lo hacemos a través del método científico. ¿Ya? Ahora dice, la hipótesis es uno de los pasos del método científico. ¿En qué parte de la investigación científica se aplica? ¿En qué parte de una investigación o de la Sí, investigación que hizo? de la investigación, pues, de la investigación científica. Al Ah, principio, al medio, al final, cuando nosotros utilizamos o aplicamos la hipótesis. al final. Al final. A ver, ¿alguien sabe lo que es una hipótesis? Y tienen que saberlo ahora ya. Yo sí. ¿Qué es lo que es una hipótesis? Es como, ¿cómo se dice? Como, Es como una teoría. como afirmarlo. Quiero una explicación, no Una quiero que me explicación. cambien la palabra, porque una teoría es mucho más grande que una hipótesis. ¿Una conclusión? La conclusión del experimento. No, tampoco. Ah, no, pues. Bueno, ustedes tenían que averiguar lo que era la hipótesis, tampoco lo averiguaron. Para eso era la guía. Cuestión hecha a partir de un dato que sirve a base para iniciar una investigación o una argumentación. Ya, pero vamos a ir a lo simple. La hipótesis es la posible respuesta. Porque Ah, cuando yo empiezo a hacer una investigación, yo parto con un problema o una pregunta. Pero ese problema pregunta yo le voy a dar una respuesta anticipada. ¿Ya? Y al dar una respuesta anticipada, yo luego tengo que confirmar esa respuesta que di. Y eso es lo que se hace con la experimentación. Por eso se experimenta. Se crea un diseño experimental y luego se hace el experimento. Y ahí observo, registro datos, analizo, concluyo y determino si mi hipótesis es correcta o incorrecta. Por lo tanto, la hipótesis se plantea al principio de la investigación, no al final. Yo al principio, en base a las observaciones y al problema que tengo, yo planteo mi hipótesis, porque no es algo que yo invento así de la nada. Se basa todo en observaciones. Ese es el chiste de. Ya. Listo. Y la última dice, ¿quiénes realizan la respiración celular? Porque ya estamos terminando. ¿Quiénes realizan respiración celular? nosotros, incluidos la mayoría de organismos, Sí, todos los seres vivos realizan la respiración celular, por lo tanto, todas las células. ¿Ya? Ahora, recordemos que la respiración celular es el proceso que permite producir energía. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, quedaron varias preguntas sin responder. Niñitos necesitan estudiar, necesitan revisar. no, profe, sí,
Necesitan revisar las clases, estudiar y hacer la tarea, por favor. Ya tenemos la prueba el jueves. Espero que asistan a la prueba y la rindan temprano. Yo trataré de subirla lo más temprano que pueda a la prueba. ¿Listo, chiquillos? ¿Ya? Que estén bien. Ya estudien, por favor. Nos Sí, vemos. Gracias, Pato. Chao, profe. Chao. Chao, chao, nos vemos.